Padre, queremos darte gracias porque aunque no conocemos el fin de las cosas, tú sí lo conoces. Aunque no conocemos el por qué, tú sí sabes a qué se debe. Y hoy quizás tengamos muchas dudas o intrigantes, pero lo que sí tenemos también es un agradecimiento en nuestro corazón por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque si no fuera de esa manera, hoy no pudiéramos estar aquí y vivir con un propósito sabiendo que hay mejores cosas que van a venir. Señor, en este momento pedimos que tu Santo Espíritu descienda a este lugar, que sean tus palabras las que sean dichas aquí, que seas tú hablando en nuestra vida y que puedas bendecirnos en todo momento. Señor, gracias por escucharnos, gracias por protegernos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. La temática que quisiera traer es la última cena de un gran servidor. ¿Por qué? Porque mientras estaba yo leyendo para el tema, obviamente en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos la historia de la última cena, donde Jesús está con los discípulos, parte el pan y lo entrega a ellos, y luego de eso, lo próximo que viene es Jesús irse al Getsemaní a orar, porque en pocas horas Judas vendría a entregarlo con los soldados romanos. Mientras yo estaba leyendo la Biblia, estaba viendo similitudes en todos los capítulos. Y una de las similitudes más grandes era que llegó una mujer que entró llorando a casa de Simón el leproso. Entró con un corazón arrepentido, con un corazón dolido, y vertió sobre la cabeza de Jesús un perfume caro. Y Jesús, estando allí, se quedó tranquilo. Pero ¿sabe qué hicieron los discípulos? Criticaron la situación. La criticaron diciendo, esta mujer, primero, mírala cómo está. Segundo, trajo un perfume caro para derramarlo, para botar ese dinero. Ese dinero lo hubiéramos invertido en darle a los pobres. ¿Ustedes creen que eso hubiera sido una realidad? ¿Ustedes creen que realmente ellos tenían el corazón tan dadivoso de tomar ese dinero de ese perfume y entonces darlo a los pobres? Quizás no. Pero Jesús le dice en ese momento, es que esta mujer está haciendo algo que ustedes todavía no entienden. Ella me está ungiendo para mi muerte. Me está preparando para algo que ustedes todavía llevo meses diciéndoselo, llevo semanas hablándoselo, llevo días comentándoselo, y esta mujer simplemente entró y se postró y me ungió, lo que ustedes no han hecho. ¿Por qué? Porque a mí me tendrán ahora en esta ocasión, pero los pobres, ustedes siempre los van a tener. Si ustedes quieren dar dinero, no pierdan esta oportunidad, ese deseo, ese anhelo que tengan. Cuando termine esto, vayan y denlo a los pobres. En ninguno de los 4 capítulos registra que cuando terminó esa escena, ellos salieron a darle comida a los pobres. Ellos salieron a darle dinero a los pobres. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que quieren aparentar ser servidores, pero en el momento en que quieren ser servidos, en el momento que tienen que servir, dicen no. Entonces la historia continúa diciendo que Jesús manda a los discípulos a preparar un aposento. Le dice, ustedes van a seguir a este hombre. Cuando lleguen le van a preguntar, no le van a decir, le van a preguntar dónde nuestro maestro ha de comer en esta noche con sus discípulos. ¿Dónde va a comer? Y ese hombre le dirá que hay un aposento y allí ustedes van a preparar el lugar. Todo esto está sucediendo en un transcurso, en un timeline de cosas. Está sucediendo constantemente, y cuando llega el momento de la cena, que para nosotros ahora sabemos que es la última cena de Jesús aquí en la tierra con los discípulos, porque la realidad es que lo próximo que hizo fue comer pescado con ellos en otra ocasión. No cenó con ellos, sino que comió con ellos. Muy diferente, no es la historia ahora. Lo que sí es que Jesús, estando allí, en el libro de Juan, en el capítulo 13, aparece la historia que ya conocemos, donde Jesús le lava los pies
a los discípulos, y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar hoy. Me gustaría que me acompañaran al capítulo 13 del libro de Juan. Juan capítulo 13, y quiero utilizar de texto base, mi base quiero utilizarla y ponerla en el versículo 7 del capítulo 13 del libro de Juan, donde dice: respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La historia dice que Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos. Jesús se había postrado con ellos y le empezó a lavar los pies. Y Pedro le dice, no, espérate, no, tú no me puedes lavar los pies a mí. Eso no se supone que pase. Y Jesús le dice, lo que pasa es que tengo que hacerlo. Tú no lo vas a comprender ahora, pero yo tengo que hacerlo. Y Pedro, como es una persona tan explosiva, le dice, no, es que tú no me puedes lavar solamente los pies, ahora me tienes que bañar completo. Y Jesús le dice unas indicaciones, las cuales vamos a leer prontamente. Y le dice, mira, ustedes ya se bañaron, ustedes ya están limpios, aunque no todos. Pero si vamos al principio del capítulo 13 del libro de Juan, en el versículo 2, nos dice que, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, de momento el versículo termina allí. Ya el diablo había tocado la puerta del corazón de Judas para que entregara a Jesús. Ellos habían llegado, se había preparado el lugar, se habían sentado para poder cenar juntos. Y el diablo ya había hablado al corazón de Judas y le había dicho, tienes que entregarlo. Y muchas personas quizás dirán, pero eso no es lo que se supone que pase. No se supone que Jesús se entregue por la humanidad. No se supone que Judas está acercando el proceso. La cuestión es que muchas personas piensan que tenemos que darle esa ayudita a Dios para que entonces Dios pueda ser Dios. Mucha gente quiere justificar esta acción de Judas, pero cuando vemos la misma Biblia nos dice que ya era Satanás que había tocado el corazón de este hombre para que él entregase a Jesús. Luego de eso, en el versículo 4 y 5 nos dice del mismo capítulo 13 que se levantó de la cena y se quitó su manto Jesús y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se había ceñido. Jesús comenzó pidiéndole a los discípulos que fueran a preparar un lugar para comer. Luego Jesús le está diciendo a ellos, vamos a hacerlo de esta manera. Y cuando Jesús se ciñe aquella toalla, cuando Jesús va a lavarle los pies, ellos dicen, no, es imposible. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos no entendían. Muchos de ellos, yo me lo imagino sentados y mirando a Jesús y diciéndole, ¿será que se va a morir? Sin ellos entender que eso es lo que Jesús le estaba dejando saber a ellos. Jesús le estaba dejando saber un ejemplo que muchas personas pasan por alto. Y me explico. Muchas personas quieren ser como Jesús. Muchas personas dicen ser como Jesús, pero cuando les toca actuar como Jesús, no pueden ser como Jesús. Cuando tienen que someterse a servir a otra persona, no quieren hacer como Jesús. Cuando les toca trabajar a favor de bendecir a los demás, no pueden hacerlo como Jesús, porque les duele, porque les molesta. Y Jesús en este momento, en este instante, le está dejando saber a los discípulos, esto que yo estoy haciendo no es porque yo sea más grande que ustedes. Es que yo deseo que mis discípulos puedan ser buenos servidores para los demás. Uno de los votos y de la ley de los conquistadores, la última parte del voto es ser amigo de Dios y ser siervo de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos aquí para estar en estas cuatro paredes y encerrarnos y que nadie nos vea y que nadie sepa y que nadie conozca de Cristo. Por el contrario,
La gran comisión se basa en que nosotros salgamos, predicamos y que la gente nos vea y sepan que nosotros le servimos a un Dios que sirvió a los demás. A un Dios que estuvo aquí dispuesto a entregar y dar su vida por salvarme a mí. Cuando estaba Jesús lavándole los pies a los discípulos estaban confundidos, pero Pablo fue el que dijo, no, es que tú no me puedes lavar aquí. En el libro del Comportor Cristiano, en la página 217 dice, Cristo no prestó un servicio limitado, no midió sus obras por hora, dedicó su tiempo, su corazón, su espíritu y sus fuerzas a trabajar en beneficio de la humanidad. Pasó días de rudo trabajo y noches enteras pidiendo a Dios gracia y fuerza para realizar una obra mayor. Con clamores y lágrimas rogó al cielo que le fortaleciere su naturaleza humana para hacerle frente al astuto adversario en todas sus obras engañosas y que le sostuviese para el cumplimiento de su misión de enaltecer la humanidad. A sus obreros les dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahí estaba Jesús pidiéndole al Padre que le diera fuerza para poder dar un ejemplo a las personas que iban a leer y que iban a ver esto, a los discípulos que iban a estar allí. Mas sin embargo, Pedro quiere cambiar la historia. Pedro quiere que las cosas sean a su manera. Pedro no quiere dejar que Jesús obre en su vida. Pedro quiere que Jesús haga lo que él quiere que él le diga. Pedro no le dice, sí, lávame los pies. Pedro le dice, no, es que tú no me puedes lavar los pies. Ya llevas unos cuantos lavados, no, pero es que ellos se dejaron. Yo no me voy a dejar lavar los pies. ¿Por qué? Porque es que tú no te mereces que yo haga eso. Tú no te mereces que yo esté haciendo eso en mi vida. Que tú estés haciendo eso en mi vida. Tú no te lo mereces. Sin entender, Pedro quería hacerse como Dios, porque quería decirle a Jesús lo que él tenía que hacer. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho como Pedro? Y en la bendición que Dios nos quiere dar, le decimos, no, eso no. Así no. De esa manera no la quiero. Tiene que ser de esta otra manera, porque de esta otra manera se va a ver que tú eres un Dios más grande, un Dios más poderoso. ¿Cómo va a ser que el Dios del universo se va a someter y se va a ensuciar las manos lavándome los pies a mí? Pero Jesús le dice en el versículo 7 que ya leímos, es que tú no lo entiendes. Es que yo no lo entiendo. Es que tú no lo entiendes. Yo no puedo entender cómo Jesús vino a esta tierra a entregarse por mí, pero es que a mí no me toca entenderlo. No me toca entenderlo en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a pensar en todo lo que se supone que hubiera pasado de la manera en que yo creo que debió haber pasado, me vuelvo loco. Ustedes no saben cuántas veces el ángel de Jehová ha acampado sobre ustedes, los ha protegido sobre algo, los ha librado de un accidente, los ha librado de una calamidad. Y si usted se pone a pensar en cómo Dios lo hizo, usted se vuelve loco. Pedro quería pensar en cómo Dios lo iba a hacer. Pedro quería limitar a Dios a ese área y decirle, no, es que yo creo que tú lo deberías hacer de esta manera. Y a veces nosotros como Pedro queremos decirle a Dios que haga las cosas de la manera en que yo quiero, porque de esa manera entonces yo me siento bien. Y en ese momento que los otros libros simplemente registran que Jesús comió, partió el pan y lo entregó. El libro de Juan pone unos detalles muy específicos, pero pone estos detalles específicos porque si nosotros simplemente leyéramos la historia de la última cena de Jesús, veríamos a un Jesús que come con sus discípulos y que tiempo después se va a orar. Pero en ese transcurso de comer con sus amigos pasan otras cosas muy importantes. Versículo 6 en adelante. Dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Le preguntó Pedro, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le responde, le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te los lavares, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le responde y le dice, no me lavarás los pies, yo no tendrás parte conmigo si así no lo hago. Y Simón Pedro le contesta, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. La forma en que tú quieres hacer las cosas
no me parece suficiente a la que yo creo que deben ser las cosas hechas. En este momento donde Jesús ya llevaba hablándole y diciéndole a ellos, prepárense porque pronto he de morir. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro? Cuestionándole los ways, las formas a Dios. No, es que yo creo que de esa manera no es la correcta. No es que yo creo que tú no deberías lavarnos los pies. No es que yo creo que tú no deberías hacerlo de esta manera. Yo pienso que tú lo deberías hacer de esta otra forma. Y así como Pedro, nosotros le decimos al gran servidor, Cristo, no es que esa bendición Él no se la merece. No, es que ese trabajo, ella no se lo merece ese trabajo. No, es que yo creo que hubiera sido mejor si lo hubiéramos hecho de esta forma. Y Jesús tiene que con paciencia dirigir a Pedro para decirle, lo que yo quiero hacer es mucho más grande y va a traer más bendición de lo que tú estás viendo ahora. Pero tú no lo entiendes ahora. Tú no lo vas a comprender ahora. Porque si solamente tú te limitas en lo que estás viendo ahora, tú crees que solamente yo vine a comer. Sin saber que el mañana yo voy a entregar mi vida por ti y tú me vas a negar. Si Pedro simplemente hubiera dicho, Señor, haz tu voluntad, la historia hubiera sido diferente. Pero Pedro, ¿qué quiere hacer? No, él quiere controlar la situación. Pedro quiere decir, no, de esta manera es que yo lo voy a hacer. Tú eres un gran servidor, pero tus formas no son las formas que debería ser el rey del universo, el grande, el poderoso. Pedro quería limitar a Dios y a veces, en ocasiones, lamentablemente, somos nosotros los que hacemos lo mismo que Pedro. Toda una semana, y esto recientemente estaba hablando con unos compañeros de trabajo, y ustedes sabrán que Santa en inglés es Holy y semana es Week. Así que yo le pregunté a mis compañeros de trabajo, ¿y qué van a hacer? O sea, que su iglesia tiene alguna programación para el Holy Week. Y la persona me mira, que es una persona adventista, y dice, Holy Week. Yo nunca había escuchado eso. Y a mí me toma por sorpresa. Pero yo digo, toda mi vida yo he escuchado Semana Santa. Toda mi vida yo he entendido esto. ¿Qué está pasando aquí? Y no estoy criticando a la compañera, simplemente estoy diciendo que hay mucha gente que asocia tan poderosa la Semana Santa y la pone tan estructurada, no se puede comer esto, no se puede hacer esto otro, si haces esto te va a pasar esto otro. Y así mismo Pedro quería hacer, no es que tiene que ser de esta manera, porque es que en este momento, y nosotros hemos caído en la situación de limitar a Dios y decirle, no, es que de esta forma es que hay que hacerlo, igual como quizás nuestros compañeros de otras denominaciones y religiones han también dicho, no, es que en esta semana es que de verdad se siente el poder de Dios. ¿Realmente se siente el poder de Dios solamente una semana al año? ¿Realmente solamente se siente el poder de Dios cuando estoy en la iglesia? ¿O el poder de Dios se siente en mi casa? ¿Realmente se siente el poder de Dios mientras yo voy caminando hacia el aposento alto? ¿O cuando estoy en el aposento alto? ¿Realmente se siente el poder de Dios cuando termina la cena y Jesús va a orar y yo estoy aquí esperando para que Él termine de orar y me estoy durmiendo? El gran servidor, la última cena con el gran servidor, con Cristo Jesús. Estos discípulos, particularmente Pedro, estaba tan enfocado en algo y Judas estaba enfocado en cómo podía entregar a Jesús. Mas sin embargo, Juan estaba recostado del costado del pecho de Jesús, escuchando sus palabras. 3 discípulos, 3 perspectivas diferentes del mismo momento y del mismo lugar. Uno de ellos pensando en cómo iba a entregar y cuánto iba a cobrar por lo que iba a hacer. Otro de ellos pensando hasta dónde llegaré y cuán grande seré en el reino de los cielos. Y otro de ellos simplemente escuchando dónde estará, qué pasará. Qué interesantes esas palabras. Jesús le ha dado ejemplo y les deja saber a ellos que Él le lavó los pies para que ellos luego lo puedan hacer con los demás. Esto no es un momento de humillarse. Esto es un momento de decirle a los demás. Y la Biblia lo dice que el siervo no es mayor que su amo, ni el amo es mayor que su siervo. Porque ante los ojos de Dios,
Dios quiere que nosotros podamos someternos a la dirección de los demás y poder conducirnos por allí. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En pocas palabras, Jesús le quería decir, si ustedes como yo hacen estas cosas, ya no serán aquellos discípulos que no se llevan bien, aquellos discípulos que están buscando quién va a estar primero en un lugar, sino que van a ser amigos, conocidos, consiervos, van a ser personas que van a trabajar con el mismo interés, que es que otros también conozcan a Dios. Pero ustedes están tan enfocados en sentarse al lado de mí y sentarse en el cielo, que no entienden lo que va a pasar. Si seguimos buscando en el capítulo, si seguimos bajando en el capítulo 13 del libro de Juan, esta vez en el versículo 21, Jesús anuncia que lo van a entregar. Y dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a los otros dudando de quién hablaba. Y se miraban y dice la Biblia que Pedro miró a Juan y le hace, pregúntale quién es, pregúntale, tú estás ahí, pregúntale. Y Juan lo miraba y no sé, mira, Jesús, ¿quién te va a entregar? Pedro quería saber, pero Pedro no quería preguntar. Ahora, el Pedro tú no me puedes lavar los pies. El Pedro, lávame la cabeza y lávame las manos. Ahora el Pedro, ¿qué? Ahora no quiero decir nada. No, ahora yo me quedo callado aquí. Juan, pregúntale tú. Y en eso Jesús le contesta. Uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús y pues le hizo señas, Simón Pedro le hizo señas para que le dijera de quién hablara. Entonces el recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, al que yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio ¿a quién? A Judas. Judas estaba en la mesa con los otros 12. Y ahí estaba Juan preguntándole, ¿quién es? Y Jesús le dice, aquel que yo le dé el pan mojado, ese es. Y Jesús procede a mojar el pan y a dárselo a Judas. Entonces, 27. Y después, y procede el hijo de Simón, disculpen. Y después, versículo 27, y después del bocado, Satanás, ¿qué? Entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Mientras estaba allí, Judas sentado a la mesa, el diablo había tocado el corazón y había puesto en su corazón el deseo de hacer eso. Y el comentario bíblico adventista dice que ese bocado, si Judas no lo hubiera tomado, hubiera demostrado arrepentimiento. Pero ¿saben qué hizo Judas? Se lo comió. Ya estaba del otro lado. Ya le había dicho, no, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer. Y no fue hasta que el bocado, la aceptación, el darle para adelante, el claro que sí, el ok, pasó. Satanás no había entrado en ese corazón. Satanás simplemente había tocado aquel corazón. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida personal, Satanás está tocando nuestro corazón? Ha puesto en nosotros un comentario, un punto de vista, alguna imagen en nuestra mente, algo. Y está tocándolo allí. Y eso está allí. Y todavía nosotros no hemos decidido actuar sobre eso. Mas, sin embargo, se nos pone fácil la situación. ¿Y saben qué hacemos? Lo que hizo Judas. Comemos del pan y decimos, si eso es lo que tiene que pasar, que pase. En vez de decirle al Señor, Señor, ayúdame a resistir esta situación, ayúdame a sobrepasarla, ayúdame a seguir hacia adelante. No, eso es lo que tiene que pasar. No. Y Judas come aquel pan. Y dice el versículo 27, Satanás en ese momento entró en él. Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad y de carácter. Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y corregirla.
Como tesorero de los discípulos estaba llamado a proveer las necesidades de un pequeño grupo y aliviar las necesidades de los pobres. Cuando estaban en el aposento de la Pascua, Jesús le dijo: lo que haces, hazlo más presto. Los discípulos pensaron que le ordenaba ir a comprar lo necesario para la fiesta o para dar a los pobres. Mientras servía a otros, Judas podía haber desarrollado un espíritu desinteresado, pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de negación, Judas alimentaba su disposición avara. Las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran continua tentación. Con frecuencia, cuando hacía pequeños servicios para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. A sus propios ojos, estos pretextos servían para excusar su acción, pero a la vista de Dios era un ladrón. Él decía: no, porque había que comprar algo, yo lo puse de mi bolsillo, déjame, yo puse 20, me llevo 40 porque para la próxima yo también voy a poner de mi bolsillo. A los ojos de él decía: no, yo no estoy haciendo nada malo. Mientras estuvo caminando con Jesús, él decía: no, yo no estoy haciendo nada malo. Mientras estaba viendo a Jesús haciendo milagros, él decía: no, todo está bien. Jesús estaba mostrándole su gloria. ¿Y saben qué hacía Judas? Pensando en: si yo saco 40 hoy, mañana nos va a entrar un poquito de chavito, usamos un poquito de ese dinero. Yo creo que yo cuadro para la semana. Estaba desconectado, correcto, de aquello que Dios quería hacer en su vida. Dice de nuevo, Cristo lo colocó donde él pudiera ver su propia debilidad de carácter. Y él dijo: no me interesa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una debilidad de carácter notable, que es obvia? Y Dios nos está poniendo en situaciones donde nuestra capacidad puede ser mejorada. ¿Y saben lo que nosotros hacemos? No me interesa. Judas en ese momento salió de ese lugar y ya era de noche y se fue a buscar a los soldados judíos, a los soldados romanos, disculpen. En aquel momento los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Los discípulos no entendían lo que había de suceder. Pero en ese momento había salido porque aquel plan se había puesto en acción. Aquel plan de entregarlo se había puesto en acción. Y ya Judas tenía, como decimos, entre ceja y ceja lo que él iba a ganar cuando entregara a Jesús. Sigue la Biblia diciendo que cuando Jesús ve esa situación, lo próximo que les dice más adelante es: un nuevo mandamiento les traigo. ¿Judas dónde estaba? ¿Ya Judas se había ido? Judas ya no quería escuchar esto. Ya Judas tenía otra línea. El bocado selló la vida, lamentablemente, de Judas. Y le dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya no van a ser siervos, ahora van a ser amigos. Y si son amigos, se van a amar. Y si se aman, el mundo va a ver que ustedes se aman y van a saber que yo los amé a ustedes también. Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de Juan son entre el momento en que Judas se va a buscarlo hasta el momento en que Jesús llega. Judas se va a buscarlo hasta el momento en que Judas regresa a encontrarse y a llevarse a Jesús. En todo ese tiempo Jesús le habla de que Él es la vid y ellos son los pámpanos. En todo ese tiempo le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En todo ese tiempo le ora por ellos. Todo ese tiempo de incertidumbre para muchos era el momento para Jesús reforzar la vida de aquellos que somos sus amigos. ¿Será que nosotros, al igual que Jesús, estamos reforzando la vida de nuestros amigos? Estamos reforzando la vida de aquellos que sabemos que tienen un gran potencial, porque Judas ya había elegido hacia dónde se quería ir, pero los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Los discípulos sabían que algo iba a suceder, pero Jesús luego le tiene que decir a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Y saben que cuando le den al pastor, cuando ataquen al pastor, las ovejas se van a dispersar. Jesús le adelantó todo y todavía ellos estaban ahí diciendo: nosotros nos quedamos aquí. Nosotros todavía estamos aquí. Nosotros estamos en el mejor lugar. Nosotros no vamos para ningún lado. Esta historia termina
con Jesús diciéndole sobre el nuevo mandamiento. O sea, esta parte de la historia termina. Sobre un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Qué hermosa y maravillosa declaración, pero cuán poco se practica. Hoy en día la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, el amor fraternal falta, desgraciadamente. Muchos profesan amar al Salvador, pero no se aman unos a los otros. Los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una influencia santificadora sobre sus vidas, y los prestos para discernir los defectos del carácter y las acciones inconsecuentes. En otras palabras, la gente que está afuera está mirando a los de adentro a ver si el que se amen los unos a los otros es una realidad. ¿Saben por qué sucede esto? Porque Judas estuvo con Jesús por mucho tiempo, por 3 años, y no se le pegó lo que Jesús tenía. Judas estuvo allí y estaba tratando de seguirlo, pero el gran servidor en Cristo Jesús no se dejó llevar de esa esperanza. La historia de Judas, lamentablemente, la Biblia nos registra que regresó al Sanedrín y tiró las monedas de plata y le dice: yo no quiero bregar con esto, eso no tiene nada que ver conmigo, yo me arrepiento de lo que he hecho. Y sí, se arrepintió de lo que hizo, pero ¿saben hacia dónde corrió? Lejos de Jesús. Corrió lejos de Jesús. Corrió lejos de aquel que le había mostrado amor, de aquel que le había mostrado servicio, de aquel que le había mostrado hacia dónde andar. Simplemente corrió donde él decía: no, es que yo creo que este es el mejor lugar por donde yo tengo que ir. No es que yo creo que este es el lugar por donde yo tengo que adelantarme. No es que yo creo. Y mientras nuestro corazón crea en que mis caminos son como los de Pedro, no es que tú no me puedes lavar los pies. Mientras nuestros caminos piensen que no, es que total, eso como quiera eso es lo que va a pasar, así que me como esto y sigo para adelante. Mientras nuestros caminos sean sellados por nuestra propia vanidad y omnisapiencia propia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, estaremos alejándonos cada vez más de Dios. Y en esta semana, ya para culminar, mucha gente puede pensar que esta es la semana mayor. Mucha gente puede pensar que esta es la semana donde yo no voy a comer carne. Mucha gente puede pensar que esta es la semana donde no se bañan, porque sí lo he escuchado. Muchos pueden pensar que esta es la semana donde no se pueden hacer viajes lejos. Pero si solamente dejo una semana para Cristo, si solamente limito mi amor, mi bondad, mi misericordia, mi servidumbre para solamente una semana, no le estoy dando a Cristo nada. Judas quería limitar su vida para una semana. Pedro, en ese momento, quería limitarlo todo a ese día. ¿Será que nosotros también estamos yéndonos por esa situación? ¿Será que la última cena con nuestro gran servidor, con nuestro gran Salvador, simplemente la vamos a estar discutiendo a ver quién va a estar allá arriba, al lado uno del otro? ¿Será que vamos a estar discutiendo quién va a entregar a quién? ¿Será que vamos a estar discutiendo qué va a pasar? ¿O vamos a estar disfrutando de aquel que lo entregó todo por nosotros? Vamos a estar disfrutando de aquel que con amor eterno nos ha amado, por tanto nos ha prolongado las misericordias. O vamos a estar pendientes a lo que tienen que decir los demás y nos vamos a olvidar de que Jesús entregó a su Hijo para que nadie perezca, sino para que todos se salven. O lo vamos a estar pendientes en seguir pecando y no vamos a ir a aquel que es el consumador y el autor de la fe, aquel que puede perdonarnos y limpiarnos de pecado. Judas, 3 años, y nunca entendió que la solución a su vida estaba en Cristo Jesús. Pedro, 3 años, y pensaba que sus acciones eran los que lo iban a llevar más allá. Juan, 3 años, y entendía que aquí había algo tan especial y tan diferente que no había forma de separarse de él. Escoge tú quién quieres ser. Escoge tú si quieres disfrutar la cena con Cristo como Pedro, o quieres disfrutar la cena como Juan, o quieres disfrutar la cena loco por irte como Judas. ¿Quieres pasar el tiempo con Cristo o quieres pasar tiempo contigo en tu mente pensando qué ha de suceder? Quiera Dios
que podamos tomar la mejor decisión. Quiera Dios que podamos tomar la decisión que nos va a llevar a la Canaán celestial. Le invito a estar en pie para orar. Señor, un nuevo mandamiento nos has dado, y es que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos aunque realmente no entendamos el porqué. Así como Jesús dijo, hay muchas cosas que han de suceder o que han sucedido que no entendemos ahora el porqué, pero que a su momento las entenderemos. Señor, permite tú que si en algún momento hemos cometido el error y sabemos que lo hemos cometido, de alejarnos de ti, de cambiarte por cualquier otra cosa, Señor, que cuando recobremos el entendimiento, cuando tu espíritu nos toque, cuando nuestra vida sea iluminada, podamos regresar corriendo a ti, podamos encontrarnos nuevamente contigo y sepamos que en ti lo tenemos todo. Señor, en todo este tiempo, que nuestra vida pueda ser como aquellos que permanecieron, que estuvieron allí y que esperaron hasta lo último para ver a su Salvador ir, y lo están esperando para ver a su Salvador regresar en las nubes. Señor, gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.